Y nosotros cambiamos de tema para ir a otra polémica que ha estado latente durante el día de hoy y tiene que ver con la Subsecretaría de Salud, que dejó sin efecto finalmente este oficio que prohibía la realización de body scan en cárceles y centros del SENAME. Además, desde la oposición incluso están pidiendo la salida del subsecretario Cuadrado. Queremos hablar más de este tema y para eso estamos con Paloma Ávila, quien ha estado reporteando durante el día esta polémica que se instaló a fines de la semana pasada, el fin de semana, un arduo debate y hoy día dio pie atrás finalmente el gobierno. Hola Ivo, ¿cómo estás? Buenas tardes también a ustedes en sus casas. Claro, porque finalmente echó pie atrás el MinSal durante la madrugada, Ivo, de este día lunes. Publicó un comunicado en su página web diciendo entonces que iba a echar pie atrás con esta decisión de suspender el uso de los body scan tanto en centros penitenciarios como también en centros del SENAME. Bueno, ellos argumentan que finalmente van a hacer una mesa intersectorial para poder evaluar el uso de esta maquinaria, ¿cierto? Este escáner de cuerpo que sabemos ocupa radiación. Sí. Sabemos también que la radiación es peligrosa, ¿cierto? Pero esta argumentan tanto quienes la utilizan como además los doctores con quienes estuvimos conversando el día de hoy, que es tan mínima que incluso podría equivaler, por ejemplo, a un minuto de vuelo en un avión. O sea, así de mínima es. O corresponde a más de 100 radiografías, por ejemplo, a más de 100 radiografías. O, por ejemplo, dicen que es el como 0,0,0,01%, por ejemplo, de radiación. Entonces finalmente no es comparable con ningún aspecto. De todas formas, el Ministerio de Salud argumentaba que esto sí era perjudicial para la salud, que por ejemplo en la Unión Europea lo quitaron de ciertos lugares por lo mismo, pero de todas formas no hay evidencia que diga que el uso reiterado, por ejemplo, alguien que vaya de visita a ver a algún familiar en un centro penitenciario durante toda la semana, sabemos que las visitas son casi siempre una vez a la semana, más o menos. Durante años nosotros le hicimos esa pregunta al doctor. Por ejemplo, si yo tengo un familiar que va a estar 5 años en la cárcel, lo voy a ir a ver religiosamente una vez a la semana, ¿corro riesgo? Y él me dijo que no. Que en realidad es demasiado poco, pero que de todas formas esto cae dentro de la probabilidad, ¿cierto? Sabemos que siempre va a existir una mínima probabilidad, algo que todavía de todas formas no lo han encontrado de manera científica, no tienen ahí algún estudio que haga la directa relación, ¿cierto? Pero que de todas formas es algo que podría ocurrir. Es esta entonces la polémica entre las personas que, claro, están de acuerdo con su uso, como por ejemplo los funcionarios de Gendarmería, ya que dicen que esto les ha solucionado varios aspectos de su trabajo porque esto reemplaza el tacto, ¿cierto? Sí, no tienen contacto con la persona que no tienen contacto con la gente, es súper incómodo, muchas veces se presta para otras situaciones, también para que los familiares, pongan reclamos, por ejemplo. Entonces dicen que esta situación pone fin al tacto. Y yo, por ejemplo, les pregunté que si es que, por ejemplo, hacer uso de los perros en el caso de las drogas o de los detectores de metales. Y dicen que, claro, que el detector de metal es muy exterior y que casi siempre estas cosas ocurren o que ingresan a los centros penitenciarios a través de las cavidades. Sí, van por dentro. Van por dentro, entonces de todas formas ni el detector de metales podría encontrar algo, y poner a un perro en esa situación sería incluso quizás más agresivo que el propio tacto que tienen que ocupar los gendarmes. Y aparte es una pasada rápida, no es que una persona se quede ahí 5 minutos bajo es cortito. Estos detectores. Sí, claro, es cortito y de todas formas esto solamente se ocupa en ciertos lugares, son 7 los centros penitenciarios en nuestro país donde se ocupan, donde dicen que han existido cambios, que el solo hecho de que exista ya hace que no se hayan vuelto a encontrar con situaciones como estas, y que además les alivia parte del trabajo a los gendarmes. También está en 2 centros del SENAME, ¿cierto? Y lo que llama la atención es que incluso la defensora de la niñez dice que esta decisión, que finalmente fue revocada por parte del Ministerio de Salud, había sido errada, ya que de todas formas esto es una forma de defender los derechos fundamentales de los niños, ya que así no van a estar siendo expuestos al tacto. Sí. Y por otro lado también otra cosa que es que, que a esos lugares ingresen drogas, armas y este tipo de cosas que todos quieren evitar. Es por eso entonces que los diputados republicanos llegaron durante esta mañana a La Moneda, donde todos
estaba activo, de hecho, para exigir la salida del subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado, ¿cierto? Ya que dicen que no se puede tomar una decisión así, decir algo y después finalmente darse vuelta a la chaqueta sin haber existido alguna coordinación, alguna conversación entre el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Salud. Entregan entonces esta carta a la oficina de partes, hay que ver entonces qué ocurre, pero de todas formas anteriormente habían sido parlamentarios de Renovación Nacional quienes habían mencionado que le iban a pedir al Ministerio de Justicia que les explicara qué razones había tenido el Ministerio de Salud para finalmente tomar esta decisión. Escuchemos entonces, aparte de los parlamentarios, quienes criticaron esta mañana la decisión de la Subsecretaría de la Salud. Bueno, el descriterio de este subsecretario refleja el descriterio de este gobierno con el tema de seguridad. Hoy día los que visitan los penales, hoy día los internos están siendo pasados a llevar. Creo que hay cosas muy extrañas, como lo dijo un colega, estará amenazado, estará negociando, estará haciendo gestiones que no corresponden. El descriterio está patente el día de hoy en el actual gobierno. El actual gobierno cada día peor. El nivel de improvisación y ensayo y error de este gobierno ya simplemente no da para más. Primero, el Ministerio de Salud indica que va a retirar los escáneres de control de ingreso de drogas, armas y celulares a las cárceles y menos de 48 horas después revierte la medida. Eso es signo de un gobierno que no sabe lo que está haciendo. Me parece que es necesario un recambio urgente en las altas cúpulas de dirección del Ministerio de Salud. Lo mínimo que este bochorno amerita es la salida del subsecretario de Salud. Escuchábamos también entonces a Gaspar Rivas, el parlamentario del Partido de la Gente, ¿cierto? Para que veamos que incluso fue una crítica transversal, Partido de la Gente, Renovación Nacional, también republicanos, ya que de todas formas este no es el primer error, ¿cierto?, de la cartera de salud y que nuevamente los complica y los pone, ¿cierto?, en la opinión pública con respecto a qué se debería hacer, si es que debería existir un cambio de gabinete por lo menos en ese sector. Acá lo que, bueno, también políticamente lo que se critica es que no hubo una mayor coordinación, al parecer quedó fuera el Ministerio de Justicia de esta decisión, por eso todos los dardos apuntan a la figura del subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado. Fue reconocido por el mismo subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, otras autoridades de gobierno que también se les consultó el día de hoy acerca de esta decisión que se toma, de esta resolución que está funcionando, que era efectiva desde fines del mes pasado, es decir, pasaron 18 días, era lo que alegaban algunos de los diputados que llegaron hasta el Palacio de la Moneda, y que si esto no se hace esto público, quizás esto continuaría así. Ahora lo que pasa es que vuelven a funcionar, pero se va a evaluar, al parecer, Paloma, una mesa de trabajo más amplia con distintas visiones y aristas para saber finalmente qué es mejor, que sigan funcionando o definitivamente sacar. De hecho, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, fue bien clara, ¿cierto?, a la hora que le preguntaran, y dijo que sí, que hubo una descoordinación y que de todas formas tienen que volver a evaluarlo y formar esta mesa para conversar si es que finalmente se va a implementar la medida o no. Y además el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, dijo que quizás no se había tomado 100% en cuenta el hecho de que el crimen organizado está cada vez más al alza, lamentablemente, en nuestro país. Vemos crímenes de todo tipo todos los días, y de todas formas esta es una manera de evitar de que el crimen se planee desde dentro de la cárcel. Ese era el punto que tenía el subsecretario del Interior, diciendo que quizás ese era el punto que tenían que tomar en cuenta a la hora de tomar esta decisión, ya que de todas formas que no ingresen, por ejemplo, teléfonos, armas o drogas a la cárcel, podría significar que se puede controlar de cierta forma, ¿cierto?, el crimen organizado. Escuchemos entonces a la ministra Camila Vallejo y también al subsecretario Monsalve. Hay un fundamento sanitario, pero a su vez se requiere compatibilizar eso con el reemplazo de medidas de seguridad en los recintos carcelarios. Hay que colocar atención en lo que ocurre al interior de los recintos carcelarios. Por eso es que ha parecido prudente dejar sin efecto esta resolución mientras el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Salud construyen en una mesa técnica una solución que pueda equiparar ambos intereses: cuidar la salud de las personas y también cuidar la seguridad al interior de los recintos penitenciarios.
Tuvo que realizar una mejor coordinación para poder transmitir el objetivo concreto de esa resolución por parte del Ministerio de Salud, y así lo señaló el propio subsecretario. Porque los objetivos son varios con esto. Es primero mantener el máximo de seguridad en los recintos penitenciarios sobre la entrada, el acceso y el flujo de personas a estos recintos, como también la seguridad en materia de salud de las personas. Y por lo tanto, aquí lo que se coordinó finalmente entre el Ministerio de Salud y Justicia es que va a haber un avance gradual a través de una mesa de trabajo. De todas formas, Ivo, esto es un sistema que se implementó en el año 2012, ya lleva 10 años operando, y según lo que cuentan los funcionarios, ¿cierto?, ellos están bastante conformes con el uso de esta tecnología. No así pudimos conversar con Gendarmería. Ellos finalmente dicen que no se van a referir al tema, tampoco el Ministerio de Justicia, ya que dicen que esto es tema de Gendarmería, pero hay que seguir viendo cómo se desarrolla el tema durante los próximos días, después de esta entrevista también que dio a Radio Cooperativa el subsecretario, admitiendo entonces esta descoordinación. Vamos ahora a conversar un poquito del ámbito que tiene que ver con los niños, porque no solamente son los centros penitenciarios los que utilizan este sistema de seguridad, sino que solamente 2 centros del Sename, pero de todas formas los utilizan. Y es por eso que quisimos también conocer la opinión de la defensora de la niñez, que nos mencionaba que de todas formas esta era una buena medida y que el Ministerio de Salud no había tomado la decisión correcta, que incluso ellos podrían haber sido consultados en este ámbito, por lo que decíamos anteriormente, porque de esta forma se evita algo que es tan delicado, sobre todo los menores de edad, y que tiene que ver con el tacto, y que de todas formas es súper necesario a la hora de que ellos reciban visitas, ya que, por ejemplo, cuando están recluidos en algún lugar, la idea es que durante ese tiempo ellos puedan salir de esa situación y por tanto no tener contacto con este tipo de cosas, sobre todo, por ejemplo, las drogas. Escuchemos las palabras de la defensora de la niñez, Patricia Muñoz. Por lo tanto, la medida del Ministerio de Salud no solo era errada, sino que contradecía de manera absolutamente ilógica aquellos presupuestos que están detrás de proteger, particularmente a niños, niñas y adolescentes que pueden visitar recintos penitenciarios del registro físico, pero también a quienes se encuentran en recintos del Sename, de los accesos que pueden tener personas con elementos que pueden perjudicarles, como también de evitar el ingreso de elementos a los recintos carcelarios que en definitiva favorezcan la comisión de crímenes o expongan de manera indebida a quienes allí se encuentran. Bueno, Ivo, si sacamos cuentas, parece que están todos del mismo lado. Sí, parlamentarios, la Defensoría de la Niñez, los doctores, quienes dicen que quizás el costo-beneficio de todo esto quizás es mejor asumirlo, porque de todas formas el riesgo para la salud es demasiado mínimo. Sí, habría que ver cuáles son los datos que manejaba el subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado, para haber avanzado en una decisión de quitarlo, teniendo en cuenta que yo también he escuchado muchos profesionales que han dicho que es mínimo, es ínfimo el riesgo que tiene finalmente un paso por este tipo de body scan en las distintas centros penitenciarios. Los 7 que me dijiste que hay en Chile, estos 2 centros del Sename. Ha sido bastante contundente, como tú dices, la defensa quizás a estos métodos. Claro, de todas formas, eso fue lo que pidió también los diputados de Renovación Nacional, conocer cuáles son las razones que tuvo la Subsecretaría de Salud Pública para tomar esta decisión. Veremos entonces si es que esos detalles se conocen más adelante, qué es lo que ocurre con esta mesa también, que va a considerar ahora al Ministerio también de Justicia. De Justicia, otros profesionales, quizás también gente de Gendarmería, de los mismos centros penitenciarios, también del Sename, quizás, ¿por qué no?, también la defensora de la niñez. Bueno, veremos de qué forma se desarrolla finalmente este trabajo, este avance gradual del que hablaba la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo. Muchas gracias.